grabación y la transmisión para ver si se puede a los que nos estén viendo en Facebook también. Permíteme nada más. Creo que ahí inició. Bien, pues vamos a tener hoy la lectura y la meditación en el Salmo 16. Una vida que se deleita en Dios. Es el tema que le puse al mensaje del día de hoy. Una vida que se deleita en Dios. ¿Cómo se ve esa vida que se deleita en Dios? Y si es posible también esa vida que se deleite en Dios, si no es solamente algo lejano. Como propósitos generales es que cada creyente ponga en el Señor todos sus afectos. Y también que las personas que no conocen al Señor escuchen el Evangelio hoy que celebramos Domingo de Resurrección. El poeta es un varón de deseos. La poesía es deseo. Pero las imágenes poéticas no son deseo de imposibles, sino más bien es como un hambre de realidad. En este salmo, David no va a hablar de un tipo de deleite, nos va a hablar de un tipo de deleite que es muy intenso y puro a la vez, que lo va a comparar con la vida y que por lo tanto será un tipo de deleite que continuará más allá de la muerte. En este salmo nos va a hablar de ese tipo de deleite especial que no es como el amor de los padres por sus hijos, porque él conoce ese tipo de amor. No es como el amor por una mujer, porque él conoce ese tipo de amor también de una mujer y nosotros sabemos que ese es hasta que la muerte los separe. Aquí nos va a hablar de un tipo de deleite que necesariamente tendrá que continuar más allá de la muerte. Y es ahí donde también lo vamos a conectar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos va a hablar de un amor que está relacionado íntimamente con la vida y que por lo tanto la muerte no le puede extinguir. Y nuestro primer paso, nuestro primer propósito es que nosotros podamos asombrarnos. El hombre es un ser que se asombra y al asombrarse poetiza y ama. Y que nosotros podamos ver lo que está diciendo aquí en el Salmo 16 y decidir poner nuestros afectos en Dios. Así que, ¿cómo se ve una vida que se deleita en Dios? Vamos a leer el Salmo 16 para estar todos en la misma sintonía. Si tiene la escritura, si tiene la Biblia ahí en su mano, sígame, y si no, escuche la palabra del Señor. Dice el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bien, esta es la palabra del Señor. Y el rey David aquí, el poeta, está escribiendo sobre una vida extraordinaria, una vida que se deleita en Dios. Y observemos cómo en el versículo número 1 empieza diciendo cómo se ve esa vida que se deleita en Dios. En primer lugar, la vida del que se deleita en Dios es una vida de fidelidad al pacto. El trasfondo teológico de este salmo es el pacto del Señor, el pacto que Él hace con su pueblo,
Y observemos cómo dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. O sea, protégeme, en ti me refugio. David se coloca en este pacto bajo el refugio de Dios. Estar bajo el pacto es estar en ese tipo de pacto de rey y vasallos. El pacto se establecía por un rey, un soberano, con sus vasallos. El rey prometía protección, provisión, y los vasallos lealtad, adoración, servicio. Entonces él solo, David, empieza y llega a protegerse bajo el pacto de Dios. Y le dice: guárdame, oh Dios, en ti me refugio, en el Dios del pacto. Él se está sometiendo, y así, en esa posición, él solo se pone como necesitado, como frágil, como alguien que necesita de la protección y el cuidado de Dios, y al hacer esto lo honra como el Dios del pacto, y en esa sensación de pequeñez, asombrado por la inmensidad de Dios, se coloca bajo su protección, reconociendo que Él es polvo y que necesita de la protección de Dios. No se viene como autosuficiente, sino como necesitado. Guárdame, oh Dios, en ti me refugio, en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. Desde lo más profundo de su ser, desde su alma, le dice: tú eres mi amo, mi Señor, tú eres el Dios del pacto bajo el cual me refugio, al que obedezco, al que adoro, al que sirvo. Y dice: no hay para mí bien fuera de ti. Notemos ese énfasis. Ahí es donde empieza la vida de comunión. La vida de comunión y deleite con Dios empieza con un sometimiento a su señorío soberano. Ahí es donde empieza la comunión, reconociendo que Él es criatura y el Señor es el creador, y con esa sensación de asombro y maravilla de su pequeñez y la grandeza de Dios. Y entonces ahí llega: no hay para mí bien fuera de ti. Y ahí ya le está expresando toda su dependencia. Todo lo que es bueno está en ti, Dios. Fuera de ti yo no tengo nada, nada en este mundo. No hay nada en mí, ni en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra parte que sea bueno, solamente en ti. C.S. Lewis decía: solo hay un bien, Dios. Todo lo demás es bueno cuando mira a Él, y malo cuando se aleja de Él. Y es lo que está diciendo aquí David: no hay nada bueno más que en ti. Entonces, una persona que se deleita en Dios se somete al Dios del pacto. Está bajo el Dios del pacto para adorarle y para servirle. Ahora, nos dice también que esa vida de alguien que se deleita en Dios es necesariamente una vida de comunión. Observemos cómo el versículo 3 y 4 va a hablar de dos tipos de personas que normalmente toda la literatura de los salmos y los proverbios nos van a decir que hay dos tipos de personas solamente: los que están bajo el pacto de Dios y los que no, los justos y los injustos, los que temen al Señor y los impíos, los necios. Solamente hay dos: el sabio y el necio. Y aquí nos va a decir que esa vida de deleite en Dios no es una vida solitaria, no es un deleite en Dios al estilo monástico, al estilo de decir: yo me retiro a una cueva y yo solo me deleito en Dios y qué bien me la paso, mi Dios y yo y nadie más. No, fíjense cómo dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí está: complacencia, disfrute, deleite. Y dice, esa vida de deleite es una vida de deleite en Dios que tiene una dimensión horizontal, no solamente vertical. Tiene una dimensión corporativa, donde hay otros con los cuales yo necesariamente me relaciono y me deleito. Esa relación es de deleite, de comunión. La vida que se deleita en Dios es una vida
no individualista, ni tampoco con la masificación de nuestros días, sino es una vida de comunión corporativa, de familia, de cuerpo. En el pensamiento hebreo, los justos normalmente no es como en nuestros días. La justicia es un concepto de relación. Uno puede ser considerado justo solo por su actuación en relación a otras personas. No es como en nuestros días que nosotros pensamos, alguien es justo, bueno, lo relacionamos con un libro de leyes y con una lista de cosas, y entonces decimos, es justo porque cumple con esto. Ese no es el concepto judío. Incluso hoy en día hasta los abogados te pueden decir, mira, esto es legal pero no es justo. Es decir, cumple con las leyes, es legal, pero no es justo. Entonces hay cosas que sí cumplen con las leyes, pero no estamos hablando de esa justicia. Estamos hablando de la justicia del pacto, donde la justicia en el concepto hebreo es relacional. Yo soy justo porque cumplo con el pacto con Dios y con mis hermanos, de tal manera que ahí es donde está en esa relación realmente manifestado el hombre justo. Entonces la vida de alguien que se deleita en Dios se distingue porque es una vida de comunión. Se lleva bien con aquellos que son engendrados por Dios. No es algo ajeno, sino que se deleita en estar en compañía de los santos. Y dice, con ellos es toda mi complacencia. No son perfectos. No son perfectos en el sentido que nosotros lo decimos, ni santos en ese sentido de impecabilidad, infalibilidad, no, sino en que son leales al pacto y leales unos a otros. En ese sentido son justos. Y dice, con ellos yo me complazco. Sí, pecan contra mí a veces, y nos perdonamos, y nos soportamos, y nos amamos, pero ahí hay una relación de pacto, hay un pacto con Dios que se refleja en esa relación. Y dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Sin embargo, hay otros con los que yo no me junto a adorar porque no han querido someterse al pacto, sino que se han olvidado de Dios, se han alejado de Dios y han querido voluntariamente irse a adorar a otros dioses. No reconocen al Dios del pacto y buscan su refugio en otras cosas. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Esto lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, ahora que estamos leyendo la Biblia, y vemos cómo no era permitido hacer esto. Y cuando alguien se desviaba hacia otro Dios, uno no tenía que irse hacia allá. Pero también vemos a través de la historia de Israel, ahora que estamos leyendo Samuel y los jueces, y los reyes, Samuel y los reyes, como muchos reyes se desviaron y dijeron, yo me alejo de Dios. Y es constante que dice, y se apartó del pacto, se apartó del Dios del pacto, se apartó y en vez de consultar a Dios en su enfermedad consultó a este Baal. En vez de adorar a Dios, al Dios verdadero, se fue tras la diosa tal, el dios tal, los dioses cananeos que estaban en aquella época. Y dice aquí David, yo ni siquiera en mis labios tomaré los nombres de sus ídolos. Hay una fidelidad al pacto y hay una comunión, una vida de comunión con otros que también quieren alabar al Señor, adorarle, que no son perfectos, pero son justos manteniéndose fieles al pacto del Señor. Y ahí hay complacencia. Hay otros que se desvían y les esperan dolores, confusión, les espera una copa de ira en vez de la copa de comunión. Va a ser una vida diferente, pero aquí está resaltando la vida de comunión. Una vida que se deleita en Dios es una vida bajo el pacto, fiel al pacto, y es una vida de comunión con otras personas, con otros creyentes que también adoran al Señor, y se deleita en esa comunión. Ahora, esta es una vida de deleite. Aquí quiero enfatizar esto porque
esta parte que viene está enfatizando mucho lo que sería para nosotros, digamos, el paraíso perdido, la tierra prometida. Y las referencias son muy claras hacia la tierra. Ellos tienen toda una teología de la tierra, y estar en la tierra prometida es estar en el shalom de Dios. Estar en la tierra prometida es la comunión. Estar en la tierra prometida es la paz, es la bendición. Estar en la tierra prometida es saber que Dios es fiel a su pacto, que Dios vive y que es poderoso, que es grande, que es majestuoso, y que ellos son sus súbditos, sus siervos. Estar en la tierra prometida es la salvación. Fíjense cómo lo reparte aquí, y recuerden cuando Josué está repartiendo la tierra prometida a cada una de las tribus. Y cómo para nosotros, cuando leemos eso, incluso algunos hermanos decían, bueno, es que lees esta parte y parece que nada más hicieron copy-paste. Y dice lo mismo, ya a este le tocó esto, ya a este le tocó esto, ya a este le tocó este. Y así está un listado de todas las tribus y qué territorios les tocó. Y para nosotros puede ser algo repetitivo, sin mucho sentido. Pero para ellos era la tierra prometida, la fidelidad del Dios del pacto, el deleite, el disfrute. Miren, solo el que ha estado vagando 40 años en el desierto puede apreciar un pedazo de tierra firme. El que ha estado vagando y errando por años puede apreciar una parcela y decir, aquí estoy, firme. Llegué, ya no me muevo, ya no vagar, ya estoy aquí, esta es mi tierra y aquí da fruto, no es arena del desierto. Aquí está la bendición y la riqueza de Dios. Así que para nosotros pudiera ser a lo mejor hasta tedioso leer los límites y cómo repartieron la tierra, pero para ellos todos están así bien picados. ¿Y dónde? ¿Y a quién le tocó? ¿Y yo dónde? ¿Y dónde voy? Y llegar ahí y tomar posesión y decir, esta es mi porción. Leamos lo que dice ahí. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahí está. Deleite. Hermoso. Hay una referencia directa a la tierra, pero poéticamente no está hablando de la tierra. Está hablando de algo más. Está hablando de que en esa tierra, en ese lugar, como si fuera el paraíso perdido, Dios a la tarde del día baja y tiene comunión con ellos, platica con ellos, su presencia está ahí. Hay algo más que deleita que la tierra, aunque la tierra es buena. Y aunque muchos aquí ven y empiezan a decir, bueno, esto se refiere a que Dios me ha dado una familia y esa es mi heredad y qué bien, y yo me deleito en mi familia. Otros pueden decir, no, esto se refiere a mi trabajo y yo me deleito en mi trabajo. Y otros dicen, no, esto se refiere a mis propiedades, posesiones, y yo me deleito en esas cosas. Pero no está hablando de esto. El poeta está usando esas referencias de manera simbólica para decir, Jehová es mi porción, mi herencia, mi deleite, es Dios. Y ya deleitándose en Dios, todas las demás cosas cobran sentido y su correcta dimensión en la vida. Todas las demás cosas tienen su lugar, pero Dios tiene la preeminencia. Es como la tribu de Leví. A la tribu de Leví, si ustedes recuerdan, no le tocó tierra y ellos llegan ahí todos y dicen, a ti no te tocó tierra. ¿Qué? Y no te va a repartir, y nos lo dice varias veces, no te tocó tierra, tu heredad es Dios. Y dice, sí, pero con Dios no me pongo casado, ¿cómo es eso físicamente? ¿Cómo opera? Y entonces dice, tú vas a vivir en todo el territorio, vas a tener ciudades en cada tribu, vas a tener campo en cada tribu,
Vas a estar esparcido por todo. A ti te tocó Dios, así que a ti te tocó todo. Realmente no tienes nada, pero lo tienes todo. Esa era la tribu de Leví. Iban a haber levitas por todo el territorio, haciendo su labor, porque a ellos les tocó en heredad y el Señor. Y aquí David nos quiere llevar a que nosotros podamos ver que el deleite más grande en nuestras vidas no es nuestra familia, ni nuestras posiciones, ni nuestro trabajo, sino que nuestro gozo proviene de Dios mismo. Es una vida que tiene su fuente de gozo en Dios. Él es el máximo tesoro y de ahí todo lo demás es disfrutable. Pero Dios es su máximo tesoro. Ahora, nosotros no anduvimos errantes, pero en cierto sentido espiritual sí éramos errantes, vagos, buscando dónde echar raíces, buscando dónde asentarnos, dejar de andar vagando por este mundo, y entonces nos encuentra Dios con su evangelio y nos dice: aquí está donde tú vas a arraigarte, a cimentarte en Cristo. Ahí debe estar nuestro deleite, y dejar de andar vagando y buscando y divagando por todo, dando vueltas y vueltas en un desierto, sino vivir una vida fructífera plantados en el huerto de Dios, como recuperando el Edén. Así que esta vida que se deleita en Dios es una vida bajo el pacto, es una vida de comunión, es una vida de deleite, pero también es una vida de una conciencia estremecida, de una conciencia sensible a querer estar en la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice en el siguiente versículo, 7 y 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí tenemos la persona bendice al Señor, y el Señor es su consejero que le enseña a su conciencia. Literalmente es a mis riñones, a mi ser interior, ahí en lo más profundo de mi ser. Y lo que está diciendo es algo así como que en las noches me remuerden mis entrañas. Es como si durante el día él escuchara la palabra de Dios. Digamos nosotros hoy domingo que estamos escuchando la palabra de Dios, y todavía en la noche se va a acostar y todavía la palabra de Dios está ahí en su conciencia, en lo más profundo. La palabra de Dios le llegó hasta sus entrañas y le remuerde, y no quiere desobedecer a Dios, y quiere agradarle, y quiere permanecer en esa comunión y en ese deleite. Y es esa sensación que dice aquí: el Señor en las noches incluso me sacude mi conciencia. Él está a mi diestra, por lo cual yo no seré sacudido. Me sacude para que no sea sacudido. Me llega, no es... La persona que se deleita en Dios no es una persona ligera con la palabra de Dios. No es superficial con la palabra de Dios. No es olvidadizo con la palabra de Dios, sino que la guarda, y aún en sus momentos de mayor quietud, ya para dormir, medita en esa palabra y le enseña y le sacude y le llega a lo más profundo de su corazón, porque es la palabra de aquel a quien ama y en quien se deleita. Como lo ama y se deleita, entonces guarda esa palabra tan profundo que le estremece. Le estremece, y es necesario que sea así, que sea estremecido y sacudido para poder ser agradable y andar en sus caminos, que no sea ligero. Hoy en día sabemos que el mal de la superficialidad nos quiere llevar a todos a ser dispersos en nuestra forma de pensar, con sentimientos débiles, sin profundidad de vida. Pero esta persona
que se deleita en Dios tiene una vida profunda, intensa. Digámoslo así, la palabra de Dios para él es de mucho peso que aún le estremece. La vida de alguien que se deleita en Dios es una vida confiada. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Cuando esta persona se deleita en Dios y hace de Él el todo de su vida, de tal manera que está bajo el pacto, bajo la protección de Dios, entonces se alegra y descansa confiadamente. Su carne reposa confiadamente. No hay precisamente un sobresalto, se hace en cierta medida invencible, porque sabe que todo va a estar bien con Dios. No sabe los pormenores, pero sabe que todo va a estar bien con Dios. No sabe cómo. No sabe qué sucederá después, a la vuelta del día. No sabe qué enfrentará, pero sabe que enfrente lo que enfrente, Dios estará ahí para que con su gracia le ayude a enfrentar cualquier situación y estará entonces confiado, tranquilo. Es lo que John Piper diría, vivir en fe o vivir confiado en la gracia venidera. Vive confiado en la gracia venidera, que cuando llegue el momento de dificultad, Dios le dará la gracia suficiente para enfrentarlo. Por lo tanto, vive confiado. Vive confiado, y esa es la vida de alguien que está deleitándose en Dios. Ahora, en este punto yo me hago la pregunta: ¿es acaso el poeta un soñador de imposibles? Es decir, ¿está acaso el rey David hablándonos de su experiencia personal? ¿Es algo que sucedió y da cuenta de ello? ¿Es algo posible acaso? ¿O solamente es un ojalá? Ojalá y esto sucediera y algún día se diera. ¿Está hablando de algo que es realista? ¿Alguien alguna vez en la historia de su vida ha tenido este tipo de comunión y deleite en Dios? Algunos tal vez hayan tenido, aunque sea por periodos pequeños de tiempo, que pudieran dar testimonio y decir: hubo una época en mi vida, en tal tiempo, en que yo creo que ahí yo amaba a Dios de todo corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Aunque sean tiempos intermitentes, ¿alguien tiene acaso este tipo de experiencia? Como decía Tomás de Kempis, ojalá mi vida fuera tal que pudiera servirte todos los días de mi vida. Y dice, ojalá y siquiera un solo día pudiera amarte y servirte como mereces, porque tú, Señor, eres digno de todo. Pero nuestro servicio y nuestro amor hacia Él, nuestra pasión, nuestra intensidad, nuestro deleite, nuestro disfrute de Él, muchas veces es poco, y cuando llega a ser más alto es intermitente, a veces es débil. Y por eso nos preguntamos aquí, ¿es posible este tipo de deleite? Y tendríamos que decir que sí, que no es un sueño imposible. Lo que está manifestando aquí David es un hambre de realidad. Voy a poner un ejemplo que pone C.S. Lewis y digamos más tropicalizado. Y decir, vamos a suponer que yo vivo en Monterrey y que me gustan los cerros y que me gusta la física. Y que en estos días yo me dedicara a subir a los cerros, y entonces subo al Cerro del Topo y digo, tiene tanta altitud, tiene tal temperatura allá arriba, los vientos son así, la humedad, la presión atmosférica, y subo al otro cerro, al de las Mitras, y voy al de la Silla, y empiezo así a subir, y entonces yo empiezo a hacer mis cálculos, y yo nunca he salido de Monterrey, ni he visto nada por internet, supongamos que estoy medio aislado, pero yo hago mis cálculos y les empiezo a contar, miren, si hubiera la
un cerro lo suficientemente alto, con tal nivel de humedad, con esta presión atmosférica y eso, el frío de arriba haría que arriba ese cerro tuviera nieve. Y me dicen, no, no es posible. Sí, según mis cálculos, si ocurrieran estas condiciones necesarias, habría un cerro con nieve arriba. Y supongamos que de repente un día voy a Orizaba y veo el pico de Orizaba y digo, ahí está, lo que les decía, ahí está un cerro con nieve arriba. Digo, aquí en Monterrey dirían, nah, ¿cómo va a haber un cerro con nieve? Pero de repente llego a Orizaba y digo, ahí está. No estaba soñando. O sea, si hubiera un tipo de cerro con estas condiciones, tendría nieve. Ya después conozco los Alpes suizos y veo que tienen ahí nieve todo el año, ¿verdad? Es como si el rey David dijera, si hubiera una vida que se deleite en Dios, un ser humano que se deleite en Dios con tal característica, con estas condiciones, esa vida del deleite en Dios sería una vida indestructible, que vencería la muerte, que resucitaría para continuar en comunión con Dios, porque esa comunión es vida. La muerte es interrupción de la comunión, la muerte es separación, la muerte vino en el Edén por el pecado y entonces la separación, y entonces él dice, si vamos a la comunión y regresamos al paraíso perdido, una comunión de ese tipo tiene que ser una comunión que dé vida y que venza a la muerte y que no haya separación, que no haya obstáculo. Si hubiera una comunión de este tipo, imagínense que David viera al Señor Jesucristo resucitado y dijera, ahí está, les dije, ahí está. Les dije que si hubiera una vida con esta excelencia de comunión, sería una vida indestructible por la muerte. Y dice, no permitirás que mi alma esté en el Seol, no permitirás que se quede en la tumba, que vea corrupción, sino que lo volverás a la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra. Y entonces vamos ahí a Hechos capítulo 2, versículos 22, donde el apóstol Pedro, en día de Pentecostés, está dando su mensaje a los judíos y les está explicando lo que está sucediendo. Y fíjense lo que les dice ahí en Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ahí recuerda el Salmo 16. Deleite en Dios. Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí tenemos el apóstol Pedro diciendo que esa vida de comunión perfecta es una vida que vence la muerte, que es separación. Y por medio de él hay una restauración de todas las cosas. La vida de Cristo es una vida en perfecta comunión. Si usted lee el Salmo 16 nuevamente, piense en Cristo. No piense en usted, piense solamente en Cristo. A Cristo poniéndose bajo el pacto del Señor y diciendo: Él es mi Señor y hago lo que Él me dice. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, tú eres mi amo. No hay para mí bien fuera de ti. Yo solamente quiero hacer lo que a ti te agrada. Piense en Cristo deleitándose en la comunión, no en alguien huraño y alejado, sino en alguien que se rodea de gente. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Alguien que no quiere ir tras otros dioses. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Alguien que no tiene deleite en las cosas de este mundo, que ni siquiera tiene posesiones y que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y alguien que dice: disfruto, Señor, me deleito en ti y me deleito en hacer tu voluntad. Ese es mi todo. Y piense en el Señor Jesucristo diciendo: aún en las noches me sacuden mis entrañas. Aunque esté en la noche más oscura, en el huerto de Getsemaní, en los momentos de agonía de su alma sacudida, aún ahí está sacudida, pero porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y le dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una conciencia sacudida que considera la voluntad de Dios como lo más importante y lo de más peso para su vida. Ahí está el Señor Jesucristo que dice: a Jehová he puesto a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y su carne también está confiada. Está confiada de tal manera que puede ir en silencio como un cordero al matadero. Confiado para entregar su vida y poder decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el Señor, porque Él sabe que no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor no hiede. Él resucita fragante, con grato olor de Dios, con olor de salvación, con olor de comunión, con una copa rebosando en comunión, y regresa a la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, y dice: voy a ti, Padre, y glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que fuese el mundo. Y asciende en gloria. La resurrección de Cristo nos está llamando a confiar en el Señor, sabiendo que si lo más difícil en esta vida, lo que dicen que en esta vida no se puede arreglar, se arregló. Si lo que dicen que todo tiene solución menos la muerte, pero si hasta la muerte tiene solución porque Cristo la venció, si la muerte, que es el más grande temor, el más grande enemigo, tiene temor, tiene solución, entonces todo lo demás en la vida, no sé cómo, pero todo lo demás en la vida tiene solución en Dios. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos una esperanza viva. Y tenemos una esperanza de comunión a ese nivel
Gracias a la resurrección de Cristo, ahora nosotros tenemos su Espíritu Santo, su perdón de pecados, y ahora entramos a una relación por ese Espíritu Santo que clama Abba Padre y que llega a un tipo de nivel de comunión de deleite como el Salmo 16, donde podemos confiadamente decir: miren, yo no sé lo que va a suceder ni cómo será. Seré transformado, y que esto corruptible será vestido de incorrupción. Y yo sé que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El Salmo nos está invitando a una vida de comunión y de deleite en Dios, ya, aquí y ahora, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Gracias al poder de su resurrección que obra eficazmente en ti y en mí. A que dejemos cualquier otra cosa y nos enfoquemos en una obediencia de fe a poner todos nuestros afectos en Dios. Que tiene algunas otras implicaciones, pero ahí es donde está la esperanza cristiana, un llamado al deleite en Dios, donde la gloria de Dios es magnificada cuando nos deleitamos en Él. Entonces Dios es visto como grande, magnífico, esplendoroso, y donde la obra de Cristo es la base para esa vida que nosotros no podíamos y que no era en la manera apropiada, que era muy débil. Ahora se puede gracias a la obra de Cristo, gracias a esa vida nueva, y según el hombre interior, esa nueva naturaleza, vestirnos del nuevo hombre nos lleva a deleitarnos en Dios. Cuando no nos vestimos del nuevo hombre, las cosas de este mundo nos absorben, nos envuelven. Ahí hay un paso de obediencia de fe, que no somos perfectos, pero tenemos una esperanza confiando en la obra de Cristo, y hay también una comunidad de santos que nos ayudan para que unos a otros en esa vida corporativa podamos vivir como resucitados. Ahora, si usted no ha creído en Cristo, usted necesita primero creer en Cristo. Esa es la entrada para la comunión. Usted ya no tiene que andar errante buscando en dónde puede su alma satisfacer esos deseos más interiores, más íntimos. Nuestra alma va a estar insatisfecha si no encuentra su refugio en Dios. Si usted no ha creído en Cristo, hoy yo le invito: crea en Cristo, crea en el Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados y crea que Cristo pagó por sus pecados en la cruz del Calvario, que Él pagó todo y que usted debe de creer en Él para tener una vida nueva. Crea en el Señor Jesucristo, y si usted ya cree en Cristo y está pasando por tiempos de dificultades, por tiempos difíciles, la esperanza que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que si incluso la muerte fue vencida, todo lo demás será vencido en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. En Él debe estar nuestra esperanza, nuestro deleite, nuestra paz, en la comunión con Él. Así que una vida que se deleita en Dios es una vida que finalmente vence a la muerte. Se restaura el Edén, no solamente con la porción de tierra, sino también con la comunión y con el desecho, echar fuera a la muerte. Y dice que entonces ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa vida es la que nos da esperanza y fuerza para enfrentar lo que ocurre aquí en nuestra realidad, donde todavía hay enfermedad, muerte, dolor, lágrimas. Pero gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso ha sido totalmente cambiado. Espero que esta palabra del Señor sea de esperanza, de ánimo para usted, y que pueda guardarla en su corazón. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos. Hoy recordamos con gozo que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que la muerte fue vencida, fue derrotada de una vez y para siempre, y que toda nuestra esperanza está en Él. Hoy, Señor,
Te agradecemos por esta grande salvación y porque tú nos das esta vida de Cristo resucitado para enfrentar las cosas en estos tiempos, en lo que vivimos aquí cada uno. Te pedimos por aquellos que están enfrentando dificultades, que tú les fortalezcas. Que Señor, que como iglesia podamos crecer en la comunión, unos con otros y en el deleite contigo, y poder ver tu gloria y tu deleite a través de la vida de los hermanos. Que podamos, Señor, también ser una comunidad que anuncie el Evangelio a otros que aún no te conocen, para que también ellos puedan conocerte y llegar a ser nuevas criaturas, gozar y disfrutar de esta comunión, de este deleite, que no es algo imposible, sino muy real y palpable gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias porque a través de Él te has hecho cercano a nosotros. Gracias porque a través de Él podemos tener este acceso como tu familia, como tus hijos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.